Va a tener su revisión fiscal. Los partidos firmantes destacan que más de 1 millón de personas mayores de 19 años se van a beneficiar de una manera u otra de las novedades que incluye esta revisión fiscal, pues rentas más bajas, deducciones por alquiler, la conciliación. ¿Qué opina Sumar de lo acordado? Bueno, nosotras cuando hacemos una evaluación de la reforma, de este intento de reforma fiscal, lo que pensábamos es qué necesita Euskadi, ¿no? Cuando hablamos de reforma fiscal, pensamos que lo que necesitaba Euskadi era una reforma fiscal valiente, integral, que trabaje por la progresividad, ¿no? Que efectivamente paguen más quien más tiene, ¿no? No tiene ningún sentido que de cada 10 euros que se recaudan 7 las pongan las rentas del trabajo. Y en ese sentido sí que valoramos desde el conjunto del espacio de Sumar, valoramos positivamente que hay elementos que se han introducido que efectivamente van a favorecer, ¿no? O a las rentas bajas o van a mejorar la vida de la gente, pero en el conjunto no podemos decir que se trate de una reforma, sino de una revisión, ¿no? Que creemos que se pudiera haber llegado mucho más lejos. Ustedes no están en las juntas de los territorios. De haber sido así, ¿qué habrían exigido ustedes para negociar, por ejemplo? Bueno, yo creo que como te decía, cuando hablamos de una reforma fiscal, o por lo menos como la entendemos desde Sumar, cuando hablamos de algo que sea integral, ¿no? De una reforma valiente integral, hablamos en primer lugar de justicia social, ¿no? Como te comentaba, hay que gravar más a las grandes fortunas, a quien más tiene. Tenemos una tarea pendiente que es urgente, que tiene que ver con la fiscalidad verde, que esto es, ¿no? Los impuestos que se les pueden poner a las empresas, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con la contaminación o por la contra, o quien pone medidas en su empresa de cara a la sostenibilidad, ¿no? Creemos que se queda una pata muy coja con este aspecto, ¿no? Por lo tanto, tanto por la parte de justicia social como por la parte de ser una reforma ambiciosa en fiscalidad verde, creemos que se podía haber hecho más. Hay un elemento nuevo en este caso, que es la posibilidad de que a las personas que estén en umbrales, incluso exentos de tener que pagar impuestos, se les reconozcan beneficios a posteriori, o sea, deducciones, por ejemplo, en el caso del alquiler. El coordinador general, en este caso de Podemos, dice que se ha conseguido dar la vuelta al sistema fiscal vasco. ¿Les parece correcta esta medida, por ejemplo? A ver, es cierto que lo que plantean con el desgravarse, en este caso los alquileres, las rentas más bajas, es una medida que evidentemente va a favorecer en un momento puntual, evidentemente, a las personas que tienen rentas más bajas. Pero si miramos la foto completa y pensamos en un medio-largo plazo, nosotras pensamos que para solucionar verdaderamente, por ejemplo, en el caso de la vivienda, el drama de la vivienda, no basta solo con esto. Este tipo de medidas está aprobado en el resto de países de Europa, porque además no tienen ya la medida de la desgravación por alquiler, que a la larga son medidas que incluso acaban beneficiando a las personas propietarias, en este caso, ¿no? Que ponen sus casas en alquiler. Entonces, nosotros lo que decimos es qué medidas podemos poner para movilizar la vivienda, para que al final esto se repercuta en el precio final, no solamente en un momento puntual concreto, durante un periodo concreto, ¿no? Hay que pensar un poco en el medio y en el largo plazo. Y en ese sentido, las medidas que impulsan el desgravarte el alquiler con unas rentas X, ¿no? En el medio y en el largo plazo no solucionan el problema real de la vivienda. ¿Y qué opinión le merecen, por ejemplo, también las palabras aquí en Radio Euskadi, en el Boulevard, de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, y que calificaba esta revisión fiscal de castigo a las empresas por el incremento en, por ejemplo, el impuesto de sociedades, y que ahora vaya a ser también un impuesto más progresivo, ¿no? Quien mayores beneficios tenga, pues va a tener que pagar más? Bueno, nosotras ya no solo con la reforma fiscal en general, ¿no? Con la patronal y con Confebask, no estamos de acuerdo con esto. Efectivamente, nosotras pensamos que quien más tiene que pagar. Así entendemos la justicia fiscal, ¿no? No podemos hablar de justicia fiscal si no hablamos de que pague más quien más tiene. Y eso para nosotros es una línea roja. Pensamos que es así como se construye una sociedad justa, y desde luego de ahí, pues evidentemente con Confebask no estamos de acuerdo en esas palabras. Su representación es parlamentaria, y son dos básicamente los ejes de las iniciativas de Sumar en el Parlamento Vasco, a través de su compañero Jon Hernández. Vivienda y educación, básicamente. ¿Está acertando el Gobierno vasco en las nuevas políticas de vivienda para hacer frente a la crisis que estamos viviendo?
Bueno, a ver, el Gobierno vasco, yo creo que y lo que desde Sumar les hemos trasladado es que no entendemos tanto a nivel estatal en el Congreso de los Diputados como en Euskadi, en el Parlamento vasco. Nos parece una mala idea que toda la política de vivienda pivote en función de, en este caso, por ejemplo, de cambiar la ley del suelo, ¿no? Nosotras pensamos que hay elementos que se pueden llevar a cabo pensando poniendo el foco en otro lugar. ¿En quién estamos pensando cuando hacemos política, por ejemplo, llevando la ley del suelo, queriendo bajar el porcentaje de vivienda protegida, ¿no? No estamos pensando en las inquilinas, no estamos pensando en la gente joven que se está quedando en casa de sus padres hasta los 30. Entonces, bueno, creemos que se puede hacer política más valiente en materia de vivienda y que, desde luego, aliándose con el lobby inmobiliario y aliándose con la patronal inmobiliaria, por ahí no es. Y eso lo tenemos muy claro y se lo hemos trasladado al Partido Socialista. Pero no comparten la idea de que eso quizá podría ayudar a que se construya también, entre otras, más viviendas a precios asequibles. Sí, nosotras a favor de construir vivienda y vivienda pública estamos. De hecho, es uno de nuestros elementos que lo hemos llevado en programa y que defendemos, ¿no? Somos el lugar de Europa en el que menos vivienda pública en alquiler hay. Esto no puede ser, ¿no? Hay países que tienen un 40 y aquí estamos no sé si a un 3 y pico, o 2 y pico. El porcentaje es enano comparado con el resto de Europa o con ciudades como Viena, ¿no? Pero claro, una cosa es que tú construyas vivienda pública y otra cosa es que le regales suelo a la patronal inmobiliaria y a los fondos de inversión, ¿no? Y ahí es donde tenemos el nudo. Se puede construir vivienda pública con una constructora pública o se puede construir regalándole el suelo, en este caso, a la patronal inmobiliaria. Y ahí es donde tenemos diferencias con el Partido Socialista. La educación también es otro de los, lo decíamos, otro de los ámbitos en los que ustedes hacen hincapié en la actividad parlamentaria, y es la educación pública, sin duda, su otra bandera, su bandera en este caso, mejor dicho, y son críticos con lo que supone, por ejemplo, los recursos a la red concertada en Euskadi, en la nueva ley de educación. Sí, somos críticas y además es que nos hemos quedado solas defendiendo, en este caso, la educación pública en Euskadi, ¿no? Y lo decimos sin tapujos. Hace unos días en el Parlamento Vasco se aprobaba un texto para la educación pública con el apoyo de H. Bildu, que es para nosotras un papel mojado, ¿no? Que es un texto que no pone en valor la educación pública. Hemos conocido hace unos días también, la labor de nuestro parlamentario está ahí en relación a una Ikastola de Zarauz, en la que se ha matriculado por encima de lo permitido a niños y niñas, y el departamento era consciente de esto, ¿no? Están pasando cosas que creemos que no ayudan a la mejora de la escuela pública. Ahí están las huelgas del sector de la educación, ¿no? No solo del profesorado, también de cocineras, de cocineros. O sea, estamos hablando de un sector que lleva con los convenios congelados más de 10 años. El departamento y la consejera en este caso no quieren escuchar. Es más, en boca de la consejera han dicho que no entienden el motivo de estas huelgas. Bueno, nosotras de Sumar pensamos que lo que no se entiende es que se inyecten más de 67 millones de euros a la escuela concertada y no se haga lo mismo con la escuela pública. Eso es lo que no entendemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tendrán que dar explicaciones de todas las irregularidades que están teniendo lugar. Hablamos ahora también de la relación que tienen ustedes con el resto de partidos de la Cámara, del espectro político vasco. En este caso, Podemos tiene desde finales del pasado año una nueva dirección. ¿Tiene relación con el nuevo coordinador, Richard Vaquero, la nueva ejecutiva? No hemos tenido reuniones con Podemos todavía y, bueno, relación ha habido, o sea, quiero decir, nos conocemos, pero no hemos tenido reuniones por el momento. ¿Y tienen previsto algún contacto? De momento no tenemos esta previsión. Como decía, su representación se circunscribe al Parlamento Vasco y a la vista de que hasta 2027 no tenemos elecciones, serán municipales y forales, ¿están ustedes tejiendo alianzas o relaciones con otros agentes, con otros partidos para fortalecer ese espacio ideológico después de lo que ha pasado estos últimos tiempos, para ganar visibilidad? Bueno, desde Sumar aquí hemos sido claras y lo seguiremos siendo, ¿no? Siempre vamos a trabajar por ampliar el espacio de los partidos progresistas, ¿no? Y de las coaliciones progresistas. En ese sentido, somos claras, vengan elecciones o no. Quiero decir que ahí nos van a encontrar. Y en este caso, sus relaciones son tanto con Euskal Herria Bildu, son o serán con Euskal Herria Bildu, con el Partido Socialista de Euskadi. Tienen una reunión esta próxima semana, ¿no? Sí, bueno, no sabemos, de momento no puedo comentar mucho de esa reunión porque no se ha producido, pero bueno, yo la enmarco dentro de las reuniones con los partidos, más aún cuando ha habido una asamblea, ¿no? Y surgen nuevas ejecutivas y los liderazgos, o se ratifican los liderazgos, tienen más que ver con eso a
veces, ¿no? En este caso con Eneko Andueza, bueno, pues supongo que la reunión tiene que ver con que después de los procesos internos de los partidos es normal que haya una ronda con el resto de fuerzas o de líderes, ¿no? La enmarcamos con esa normalidad, pero evidentemente nosotras hay con fuerzas políticas con las que es evidente que tenemos más sintonía o por lo menos tenemos puntos de conexión, ¿no? Es evidente que tenemos más que ver con unos que con otros y siempre vamos a estar abiertas a trabajar juntas en cuestiones que creemos que son justas, en cuestiones que creemos que tenemos en común, pero con nuestras líneas claras, ¿no? Como te decía, la educación pública, la vivienda, los servicios públicos. Osakidetza, creo que todo el mundo conoce cuál es el programa de Sumar. Y cerca de esas líneas rojas que decía, o de esas bases ideológicas, también podría estar Euskal Herria Bildu en este caso. Bueno, tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que nos diferencian, ¿no? La educación pública es un ejemplo de las cosas que nos diferencian, ¿no? A mí me preocupa el posicionamiento de H. Bildu con relación a la escuela pública. Es evidente que en otras muchas cuestiones podremos acordar y podremos sentarnos a hablar y compartimos puntos, pero, por ejemplo, con la educación pública no. Y es un tema que evidentemente nos preocupa a nosotras y a mucha gente en Euskadi. Estarán ustedes también participando, entiendo, en esta otra ronda también de partidos, de cara, por ejemplo, a cosas que llevan pues, bueno, un trabajo discreto y de más tiempo, como es el caso del autogobierno. ¿Cuál es la postura de Sumar al respecto? Bueno, aquí la verdad es que el tema reuniones está parado. Sí que en su día ya lo comentamos, ¿no? Que tuvimos una reunión en su momento con el Partido Nacionalista Vasco, con Ortúzar tuvimos la reunión. Nuestra posición es clara. Si verdaderamente, ¿no? Cuando hablamos de plurinacionalidad, de Estado federal, pensamos que esto se puede dar, todo lo que conlleve mayor autogobierno y mayor capacidad de gestión de las cosas aquí, bien, ¿no? Quiero decir, en ese sentido Sumar defiende eso, ¿no? Defiende las competencias propias, defiende el autogobierno. En ese sentido creo que hemos sido siempre claras y seguimos teniendo esa postura. ¿Pero llevarían a esa mesa alguna línea roja o algún asunto en el que ustedes no estarían de acuerdo quizá con el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, nosotras más que línea roja lo que hemos defendido en muchas ocasiones es que, y pensamos que cuando hablamos de autogobierno ha habido... en muchos momentos ha habido unas ganas o una intencionalidad de mezcla de temas, ¿no? No estamos hablando de autogobierno, estamos hablando del derecho a decidir, porque de repente se mezclan, ¿no? O estamos hablando de renovación del estatuto, que es un hecho, tenemos que hacerlo, que es un texto que está obsoleto, que tiene muchos años y que hay que renovar, o estamos hablando de ese marco de lo que el Partido Nacionalista Vasco quiere llevar a dónde quiere llevar el debate, ¿no? Y ahí hemos sido claras, creemos que no son lo mismo y también creemos que Euskadi tiene otras prioridades y así lo manifiesta la gente, ¿no? Y no están ahora en eso. Hablando de relaciones con otros partidos, ustedes comparten el Parlamento Grupo Mixto con Vox. ¿Cómo va? Bueno, compartimos el nombre Grupo Mixto, no compartimos nada más, de hecho no compartimos ni espacio físico, o sea que... Bueno, sí, somos grupo mixto, pero no compartimos nada. Hablaba usted de la renovación en los partidos, en las formaciones. Aquí en Euskadi se están dando pasos. Es el caso del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista Eneko Andueza también. En su caso también, Sumar va a celebrar en 2 semanas, si no me equivoco, su segunda asamblea a finales de mes. Se va a elegir una nueva dirección. La actual es una dirección transitoria en la que, por cierto, hay representación vasca. Es el caso de Rosa Martínez, si no me equivoco. ¿Cómo está el partido en este momento? Bueno, pues ahora estamos inmersas en este proceso, ¿no? Que en Euskadi conocemos bien porque venimos de Sumar Mugimendu de una asamblea reciente, con lo que ello conlleva, ¿no? De enmiendas a los documentos, de mucho trabajo interno que también es señal de los procesos democráticos en los que creemos, ¿no? Y en ese sentido, en Sumar, ahora, el movimiento Sumar está en eso ahora. Estamos en esa fase de enmiendas, de transaccionar enmiendas, de discutirlas, y es en lo que estamos centradas. Los liderazgos y la nueva dirección, pues los nombres se conocerán en su momento. Ahora estamos centradas en esto que te decía de las enmiendas, de transaccionar, ¿no? Que es un trabajo arduo y creo que además es en lo que nos tenemos que centrar porque los documentos políticos de los partidos son el ADN y lo que tenemos que poner el foco. Está usted en esa comisión, ¿no? Que están debatiendo las enmiendas a la ponencia política. ¿Podría haber novedades en
en cuanto a los pues a esa base ideológica o están, quizá se podría abrir una nueva etapa con nuevas aportaciones, con elementos nuevos, porque desde luego la actualidad política está sujeta a cambios constantes, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora el debate en torno pues, al rearme europeo, la defensa. Yo no creo que vaya a sorprender a nadie cuál es la postura de Sumar en este documento, documento político. Sí que es cierto que cuando se pone en marcha esta elaboración del documento político, evidentemente partimos de un lugar nuevo, ¿no? No estamos hace 10 años, ya no somos una fuerza impugnatoria, estamos en otro lugar, ¿no? Quiero decir que hay elementos de análisis global que se tienen en cuenta a la hora de hacer este documento político. Entonces, claro que ha habido cambios. Venimos de ser gobierno, ¿no? Entonces, evidentemente hay cambios, pero no tanto en nuestra línea ideológica y hay cambios en cuanto al análisis marco y macro de lo que viene siendo la situación estatal, lo que viene siendo la situación global. Hablaba usted de liderazgos. Se ha terminado el plazo para la presentación de candidaturas a optar a esa nueva dirección del partido. Todavía no se sabe, ¿no? Ni qué personas, equipos o cuántas candidaturas habría. No, de momento no se ha hablado de esto y yo además quiero respetar esos cauces, ¿no? Porque, insisto, ahora estamos en la fase de abordar los documentos, en mi caso el documento político, y el resto de cuestiones se abordarán cuando toque. ¿Podría haber novedades, alguna sorpresa? No lo sé. Yo además es que ya te digo que no estoy no estoy en eso, estoy en la parte del documento político y el resto lo comentarán las compañeras cuando toque. Me lo decía usted, Sumar está en el gobierno. Es socio del Partido Socialista. Esta segunda coalición está siendo quizá más complicada, ¿no? Bueno, las diferencias con el Partido Socialista son las que son, pero somos gobierno y yo creo que se están sacando adelante medidas y cuestiones importantes. No podemos obviar que somos una excepción, ¿no? Dentro de lo que hay ahora mismo en todo el panorama europeo, ¿no? Hemos conseguido cosas importantes porque Sumar está en el gobierno, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos laborales o todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. Ayer mismo escuchaba, ¿no? el enfado que tiene Ryanair con nuestro ministro Agustín Duy porque les va a hacer pagar lo que les toca pagar, por otro lado, ¿no? Que no es nada nuevo. Por muy poderoso y muy empresa que seas, por muy gran empresa que seas, si te saltas la ley te toca pagar. Yo creo que estamos haciendo cosas que mejoran la vida de la gente radicalmente, pero es evidente que con nuestro socio de gobierno tenemos diferencias, ¿no? Como te he comentado en materia de vivienda, muchas cuestiones que la gente ya sabe. También está Podemos, en este caso no está en el gobierno, lógicamente, pero les está ejerciendo una oposición, un marcaje político fuerte también a Sumar. Están haciendo lo que ellas han considerado que tienen que hacer, ¿no? Yo en ese sentido, las decisiones que tome su ejecutiva y cómo se organicen, efectivamente no puedo decir nada más allá de que ellas han decidido tomar un camino y en ese están. Sí, lo decía por algunas declaraciones recientes, sobre todo por el asunto que está ahora a debate, ¿no? Si España debe elevar su gasto en defensa. Se han utilizado por parte de Podemos calificativos significativos, ¿no? En alusión al presidente del gobierno. Se reunía también la pasada semana con Yolanda Díaz para sondear como socio preferente ese apoyo antes de reunirse con el resto de partidos. La vicepresidenta del gobierno pues exigía que no hubiera recortes sociales para elevar ese capítulo en defensa, pero hay un discurso diferente, ¿no? De esto dentro de este espectro ideológico que comparten. Sí, es verdad que una vez que Sánchez se ha reunido con todos los grupos, ¿no? Cada grupo ha manifestado su posición. Desde Sumar en relación al tema de defensa hemos sido también muy claras, ¿no? De la propia Yolanda le trasladó al presidente, en primer lugar, que hay que hacer un análisis de la situación actual, ¿no? De cómo está la foto y qué vamos a hacer. Pero desde luego, y aquí voy a ser meridianamente clara, desde Sumar ya hemos dicho que la seguridad no puede pasar por aumentar el gasto militar, el gasto en armas en este caso, ¿no? Porque sí. O sea, esto no va a garantizar ni mayor seguridad estratégica, no va a garantizar mayor seguridad en Europa, ¿no? Estamos en un momento en el que seguimos teniendo una dependencia brutal a nivel energético, seguimos teniendo una dependencia de Estados Unidos y de Rusia que es brutal, y en ese sentido pensamos que tenemos que abordar este tema desde otro lugar, ¿no? No puede ser que digamos que vamos a aumentar el gasto en armas y nos quedemos tan panchas. Esto no va por ahí. Y esto es lo que le hemos trasladado al presidente del gobierno. ¿Y ve la gobernabilidad asegurada en España?
Yo creo que de momento eso está más que claro. Por mucho que se empeñen muchas fuerzas ¿no? O que les gustaría a muchos. Yo estoy segura que el señor Feijóo se levanta cada mañana pensando que a ver si hoy es el día, ¿no? En el que, porque es mucha gente deseando que esto se termine, pero por el momento hay legislatura y seguiremos trabajando. Permítame una última cuestión. ¿Cómo está el partido después del caso Rejón? ¿Ha dejado heridas este asunto que todavía se está investigando, por cierto? Bueno, evidentemente la cuestión del caso de Rejón, como le denominan, ¿no? Ya es como así. Bueno, esto fue, yo lo dije en su día, fue un palo. Porque ninguna estructura está exenta de que sucedan estas cosas, pero evidentemente cuando te pasan así, ¿no? de cerca, bueno, pues fue terrible y yo creo que evidentemente nos dio un impacto o sea, nos dio un palo que efectivamente pues fue duro. También pienso que se actuó con mucha celeridad. Más allá de que esto siga abierto y siga su proceso judicial, yo creo que dentro de Sumar se actuó con celeridad. Y desde ese lugar, pues bueno, yo me quedo tranquila en ese lugar. No me quedo tranquila con lo que haya podido hacer ¿no? este señor y bueno, en ese sentido el palo sigue siendo enorme. Pues Alba García, invitada hoy en Crónica de Euskadi fin de semana, coordinadora general de Sumar Mugimendua. Eskerrik asko etortzeagatik y hasta una próxima ocasión. Gracias. Eskerrik asko, agur. Agur.